Bueno, queremos conversar más acerca de este tema. Para ello vamos a tomar contacto con el diputado de la UDI e integrante de la Comisión de Salud de la Cámara Baja, Javier Macaya. Diputado, gracias por este contacto. ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Matilde. Diputado, ¿qué antecedentes maneja usted sobre la renuncia de la subsecretaria de Redes Asistenciales? Bueno, antecedentes lo que ha aparecido públicamente, que a uno le cuesta creer de que solamente se trata de motivos personales de la subsecretaria. Un poco ha trascendido también de que acá se habría tratado una renuncia entre comillas, dado de que no tendría en el fondo los recursos para sacar adelante la cartera de inversiones. Parece que hubieron algunas diferencias de opinión en el tema de concesiones en particular. Pero yo creo que en el Ministerio de Salud hace mucho rato, y por eso llama la atención escuchar, yo no había escuchado estas declaraciones de la ministra, de que no hay crisis. O sea, cuando uno se da cuenta de que en el propio oficialismo le están cobrando hoy día a la ministra las promesas de la infraestructura hospitalaria de sus respectivas regiones, cuando vemos que las listas de espera han aumentado, cuando vemos que las cifras de deuda hospitalaria llegan a niveles que nunca antes habían llegado, cuando vemos, en definitiva, que hasta el protocolo de la ley Ricarte Soto se está haciendo apelando a Wikipedia, que conocimos esa noticia la semana pasada. Claramente hay problemas de gestión, o sea, uno no... O sea, porque si la subsecretaria se está yendo, quizás en la explicación que ella ha tratado de hacer trascender, porque no estaban los recursos para los hospitales, uno tampoco entiende de que este año, el año 2015, no hayan tenido la capacidad de ejecutar recursos que nunca antes se le habían entregado. En la historia, antes al Ministerio de Salud, nunca se le habían entregado $1.000 millones para sacar adelante el programa de infraestructura hospitalaria. O sea, ciertamente hay problemas de gestión que yo creo que al final del día convertir a la subsecretaria en el fusible y la explicación de todos los problemas, ella es bastante responsable, pero creo que acá, si no hay un cambio de rumbo para sacar adelante los desafíos de la cartera, lo van a seguir pagando los millones de chilenos que se atienden en la red pública de salud. Bueno, precisamente me llamaba la atención el tema de los recursos, porque la propia ministra, en la interpelación de la que usted participó, ella dijo que los recursos estaban y que incluso se iba a bajar la deuda del ministerio, lo cual fue claramente en ese minuto una noticia. Por lo tanto, ¿qué pasa con los 11 hospitales que se van a dejar de construir y que, como usted dice, han sido transversalmente criticados tanto por parte de la alianza como por parte de la oposición? ¿Sabes lo que pasa, Matilde? No hay ningún antecedente que uno le dé para asumir de que esto va a ser una realidad. Se le pretendió echar en su momento la culpa, la responsabilidad, que la Contraloría se demoraba mucho en sacar los decretos, dijeron 4 meses. La Contraloría demostró el día de hoy, en un medio de comunicación nacional, de que el promedio eran 17 días. Se pretendió decir que era falta de recursos. Este año el presupuesto del Ministerio de Salud era de $1.000 millones solamente para inversiones. O sea, acá hay un problema de gestión y por mucho mañana votamos y va a ser un hito bien importante. En la mañana parte la discusión de presupuesto del Ministerio de Salud. Y yo espero que los parlamentarios del oficialismo acá estén, no solamente la oposición, estén en un ambiente donde tengamos la capacidad de exigir compromisos mayores, porque si se sigue haciendo lo mismo, yo escuchaba hoy día en la mañana también decir de que se estaba considerando la posibilidad de retornar a las concesiones como mecanismo para construcción de infraestructura, no como el único mecanismo, pero como una alternativa válida en los casos, en un momento donde el país está pasando por estrechez fiscal. Bueno, hoy día la ministra nuevamente, ante los reclamos del Partido Comunista, apareció aclarando de que ella no tiene considerado apelar a un mecanismo que es válido, que ha sido empleado en otras oportunidades y que lamentablemente vemos que hoy día por razones ideológicas se ha desechado. Nos parece que ahí está justamente el foco de los problemas del Ministerio de Salud, o sea que por razones ideológicas, con un montón de asesores que nosotros le enrostramos a la ministra también durante la interpelación hace un poquito más de un mes, que en el fondo están ahí prácticamente como operadores políticos, y nos parece que lamentablemente gran parte de la justificación de los problemas de gestión que tiene el Ministerio de Salud hoy día están en el gabinete ministerial, y probablemente si no hay un cambio de rumbo, de actitud, de equipo ministerial, no solamente de una persona, que en este caso era la cabeza de redes asistenciales, las cosas van a seguir estando mal. Nosotros esperamos un nivel de compromiso mayor. Acá cambiar 20 hospitales que representaban alrededor de 500.000 camas por 29 hospitales que representan casi la mitad de camas menos, no es solución. Hay muchos chilenos que, te reitero, Matilde, están esperando hoy día por soluciones y por compromisos más fuertes de parte del Ministerio de Salud en la solución de sus problemas, y yo creo que nosotros tenemos que ser capaces de seguir visibilizándolo. Solamente en materia de las preguntas que nosotros le hicimos en la interpelación a la ministra, ella tenía un plazo de un mes para contestarla. Ese plazo ya transcurrió, no hemos tenido la respuesta oficial
de parte del Ministerio de Salud para las preguntas que nosotros le hicimos en la interpelación, y justamente eso habla de deficiencias de gestión, no asumir los compromisos, y eso lo están pagando millones de chilenos. Ahora, diputado, si bien ella, y lo escuchábamos también en las palabras de la ministra, descartó las concesiones, hoy el ministro del Interior, Jorge Burgos, no lo descartó. Hay también dos voces dentro del propio gobierno. Y respecto al tema de la construcción de hospitales, ¿cómo van a hacer ustedes para hacer escuchar la voz del Parlamento, que es transversal? Acá estoy leyendo un Twitter del senador Lagos Weber que dice: compromisos del gobierno por hospitales deben cumplirse en nuestra región. Él habla por la quinta. Esperamos detalle de la propuesta. Dice: hospitales de Casablanca y San Antonio deben empezar a construirse durante el 2016. O sea, es bastante transversal como para que puedan tener una voz y pedir explicaciones. Matilde, yo me alegro mucho que sea un tema transversal en el Parlamento, porque considero que al final uno tiene que oír la voz de sus representados, que están viendo como infraestructura prometida, en el caso del senador Lagos Weber, que estamos hablando de Quillota, Casablanca, San Antonio, el hospital de Marga Marga. O sea, estamos con un tema de compromiso y de retraso significativo que hizo que el día de ayer la gente, los vecinos de Casablanca, se tomaran incluso la ruta 68. O sea, la manera más efectiva de hacer valer esta voz, Matilde, es mañana rechazando la partida en la comisión mixta de presupuesto del Ministerio de Salud hasta que no se asuma un compromiso que no pase solamente como por ocupar de fusible a la ministra, a la subsecretaria en este caso, Verdugo, que salió, que yo creo que tiene bastante responsabilidad porque ella también era enemiga y contraria al tema de las concesiones. A mí me parece que el Ministerio del Interior, acá el ministro Burgos y la propia Presidenta de la República tienen que enmendar un poquito la plana, en el fondo asumiendo que más allá de que no se vaya a hacer todo por concesiones, porque acá no se trata simplemente de eso, sino que hay que ver qué es lo mejor para el Estado en un momento determinado y probablemente lo mejor para el Estado en un determinado momento, cuando están las condiciones económicas, la caja fiscal no está lo más bollante, es no renunciar a un mecanismo que es válido y que ha permitido construir infraestructura hospitalaria en otras oportunidades. Y yo creo que un poco eso es lo que uno echa más de menos, una decisión de Estado, no solamente la decisión aislada de un ministerio que no tiene dentro de su experticia la construcción. Acá la construcción de infraestructura hospitalaria debería estar probablemente derivada al Ministerio de Obras Públicas, que son los que saben de fierro, de ladrillo, para efectos de construir hospitales, pero el Ministerio de Salud tiene que preocuparse de la gestión clínica del interior de los hospitales más que de la construcción de los mismos. ¿Le parece que se utilicen gastos de la ley reservada del cobre para aportar los recursos que, si estamos hablando de falta de recursos, son necesarios para la materialización de estos hospitales? Me parece que es una alternativa que uno puede considerar, así como vuelvo a reiterar, a mí no me gusta por motivos ideológicos renunciar a algún mecanismo para avanzar en los desafíos de ir acortando las brechas en el sector público, en salud particularmente. Y en eso no renunciar a una cosa como la que tú me planteas. Yo no lo he estudiado a fondo, pero no descarto y no me cerraría a rajatabla hacerlo de esa manera. Y lo mismo pasa con las concesiones, no descartar, no amarrarse de manos, no restringirse, que vimos como ocurrió este año 2015, que restringimos la aplicación de un mecanismo y vemos como de un presupuesto histórico de $1.000 millones el Ministerio de Salud no tuvo la capacidad hasta el momento de ejecutar ni siquiera el 30-35% de esos recursos, y eso lo han pagado distintos lugares, distintas regiones que han visto cómo sus hospitales públicos son postergados, que han visto cómo la lista de espera auge sigue aumentando, y por eso yo no puedo coincidir con las palabras de la ministra que dice que no hay crisis en salud. Yo espero que en un sector donde tantos chilenos están sufriendo la postergación de operaciones, la falta de especialistas, hospitales que no se están construyendo, que se considere eso, que haya un chileno sufriendo por eso, que eso sí se pueda considerar crisis. A mí me parece que es una manera más rápida también de hacerse cargo de los problemas y irlos solucionando. Ahora lo quiero llevar a otro plano, porque hoy día la presidenta Bachelet promulgó la ley que finalmente termina castigando y sancionando a las personas que son elegidas por votación popular a perder el escaño si efectivamente se comprueba que faltaron a la ley del financiamiento político. ¿Qué le parece esta sanción? Bueno, esto es algo en lo que hace rato el ambiente político, a propósito de los remesones que hemos sufrido en el último año, nos pusimos de acuerdo que era algo valorable. Nosotros lo votamos favorablemente en el Parlamento. Me parece que ir avanzando. Yo creo que al final, más allá de las sanciones penales, de la investigación que está llevando adelante el Ministerio Público, el gran impacto, yo en eso comparto las palabras que se han señalado en los últimos días que han generado estas investigaciones, es un cambio de reglas del juego, y acá las reglas del juego tienen que ser asumidas por todos los actores. En lo que dice relación con una sanción a propósito del financiamiento irregular, nos parece bien, la votamos favorablemente en el Parlamento, de hecho, cuando se discutió este tema.
Hay un tema que no me queda claro y ustedes lo debe tener bastante más estudiado, pero ¿qué pasa cuando una persona, por ejemplo, es investigada porque probablemente, claro, cometió la falta a la ley electoral? ¿Se suspende hasta que no se compruebe? ¿Qué se hace? No, la ley lo que viene aparejado es con condena, en este caso sentencia ejecutoriada, o sea, obviamente en todos los trámites, ¿qué es lo que corresponde? En base en Chile rige un Estado de Derecho donde las sanciones las aplican los tribunales de justicia, durante el intertanto de la tramitación de los procedimientos judiciales rige el principio de presunción de inocencia, o sea, no podría ser de otra manera. Acá lo que ocurre, las suspensiones eventualmente se pueden dar y se dan, de hecho, en el procedimiento actual durante las etapas de investigación, cuando se realiza una investigación determinada, si es penal, se puede hasta de alguna manera desaforar a un parlamentario, en el caso de los parlamentarios, y se suspende el ejercicio de ese cargo, pero la sanción propiamente tal se aplica contra sentencia ejecutoriada dictada por los tribunales de justicia. Y la última pregunta, diputado, en el tema político. Hoy día el fiscal Sabas Chaguán dijo que el ex senador de la UDI, Jovino Novoa, no iba a recibir pena de cárcel. ¿Qué le parecen las declaraciones y el fondo? Estaba escuchándolas ahora a propósito del micrófono puesto acá. Me parece que es un camino que se asumió, venía hace algunos días atrás cuando el ex senador Jovino Novoa tomó la definición de dialogar con el Ministerio Público, fundamentalmente en base a consideraciones además personales de él, de salud. Él no estaba pasando por un buen momento de salud y obviamente tomó este camino y es lo que corresponde en un Estado de Derecho donde las reglas del juego y quizás las de ese momento y han cambiado, Matilde, hemos visto cómo están cambiando, probablemente es lo que te decía, o sea, el gran efecto, el gran mérito, por decirlo de esa manera, que tienen las investigaciones, lo que se ha hecho en el último año y medio, o un poquito menos de un año y medio de investigaciones, ha sido cambiar las reglas del juego. Estas reglas del juego cambiaron, llegaron cambios para quedarse, mayor transparencia y es parte de lo que viene en adelante. Y en el caso particular de él se asumió esa definición y me parece correcto que se haga, en la medida obviamente que esto termine como ha sido el acuerdo que el ex senador ha llegado con el Ministerio Público. Ahora, en este juicio abreviado para el ex senador Novoa, ¿esto significa que él tiene que reconocer los cargos que se le hacen? Hay una situación de reconocimiento de situaciones que hoy día, me imagino que nadie lo desconoce, que tenían en ese entonces además transversal ocurrencia desde la campaña presidencial hasta y derivado hacia muchas otras campañas. De hecho, el ex senador Novoa ni siquiera fue candidato en esa elección, pero en particular sí, hay un reconocimiento de hechos que tendrán que ser calificados o no como situaciones de delito. O sea, en el fondo es una calificación que no lo hace ni siquiera el Ministerio Público, hace imputaciones, hay un derecho a defensa que se hace en este procedimiento abreviado, pero lo que hay es un reconocimiento de hechos y la calificación jurídica de los mismos le corresponde al Tribunal de Justicia. Y en ese caso, ¿qué va a pasar dentro de la UDI? Porque la UDI había decidido que hasta que la persona no se decidiera que era culpable, el partido no iba a tomar ninguna sanción. Mira, acá hay un Tribunal Supremo del partido que es el que define estos casos. Yo fui hace un par de días atrás a su canal a comentar de este tema y lo dije ese día. O sea, yo creo que al final del día, para la opinión pública, la situación de militancia o no de una persona en un partido político, y te lo hablo nuevamente de manera transversal, que es como nos hemos dado cuenta que se desencadenaron estos hechos. O sea, la situación de militancia, no sé, de la presidenta Michelle Bachelet, del senador Jorge Pizarro, de Marco Enrique Dominami al PRO, del senador Jovino Novoa, son situaciones que primero, y muy particularmente en el caso de los partidos políticos, se dan en la interna. O sea, no se genera un debate por la opinión pública antes de darla a conocer. O sea, es un tema interno que lo vamos... Y yo lo decía el otro día, yo creo que al país le importa un poco más, o le importa bastante más en realidad, la lista, más que la lista de militantes de los partidos políticos, lo que vaya a ocurrir con este tema en particular. O sea, tú me decías, lo que yo te decía, acá va a cambiar el estándar, ya ha cambiado para bien, quizá, y que como te decía, creo que el gran mérito de la investigación que se ha llevado adelante en este último año. Yo me quedo con eso, o sea, más allá de militancia o no de una determinada persona, nosotros en el partido vamos a tomar definiciones, vamos a conversarlo en la interna antes de dar este debate por la opinión pública, con el resguardo obviamente que eso requiere. Muy bien, diputado, muchísimas gracias por su tiempo con CNN Chile como siempre, así que muy buenas tardes, que esté muy bien. Gracias, Matilde.